Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. A veces me alcanza la garganta porque pues estuve dando allá la enseñanza en Chavarría y ahorita me toca predicar y pues ya un mes, voy para un mes de estar enferma. Pero gracias a Dios por su palabra, por su iglesia, por todo lo que tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor Todopoderoso, en este momento yo te ruego que tú tomes este tiempo, tomes mi vida, mi garganta, Señor, que tú traigas la sanidad a través de tu palabra, Señor. Creemos en ese poder, Señor, que tú tienes para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, te doy gracias por este tiempo, te pido que selles la palabra en el corazón, en el espíritu, en el alma de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y que seamos entendidos de lo que tú nos quieres decir, de lo que quieres que nosotros sepamos y sobre todo que nosotros vivamos. Dios amado, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que busquen en la Biblia 1 Corintios 3:12. Y ahora no sé qué pasa, pues no vino la iglesia toda, se fueron al desfile, al Zócalo, van a ser 2 millones de personas congregadas, o están viendo el fútbol, o estarán enfermos también, ¿verdad? No sabemos, pero bueno, aquí estamos los que estamos. 1 Corintios 3:12. Quiero que le demos lectura. Dice juntos: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vamos a leer el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quiero preguntar, ¿dónde están los hermanos que se van a graduar el jueves del seminario de Corea? Del Éxodo, perdón. ¿Nada más 1, 2, 3, ¿dónde están? ¿Y están contentos? ¿Cuántos son?
Están abajo, ¿verdad? Algunos pueden decir que están abajo. De los que están aquí, hermanos, les pregunto, ¿hemos aprendido mucho? Sí. Hemos aprendido muchas cosas interesantes. ¿Estamos contentos porque hemos terminado? Sí. Y estamos contentos porque nos vamos a graduar, ¿no? El jueves. Y además vamos a ir hasta de gala y toda la cosa. Entonces, pues qué bueno por los que hemos ido al seminario y hemos aprendido muchas cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo muy importante. Y es que si yo no vivo todo lo que aprendí, todo mi esfuerzo fue en vano. Si yo no vivo lo que aprendí en el libro del Éxodo, todo mi esfuerzo es en vano. Y así es. Porque si yo no vivo todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que yo haga es en vano. De nada sirve. Todo se puede resumir en esto, según lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Éxodo, y que creo que lo resume también la palabra de Dios. Todo se puede resumir en esto, en la adoración a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Los que están viendo el libro de Éxodo. ¿Sí? En la adoración. Y la adoración es comunión con Dios. Y la comunión con Dios es la obediencia a su palabra. Y ya les resumí el libro del Éxodo y ya les resumí la Biblia. Ya podemos terminar. Eso es, hermanos, no hay más. Es la adoración, es comunión con Dios. Y la comunión con Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que pues están pasando muchas cosas interesantes en la ciudad y están pasando muchas cosas interesantes entre los pastores. Y ahora que se fue el pastor Kindoli, ¿sí se llama? Kindoli, él en la última reunión que tuvo con los pastores, que fueron como 8 pastores y él, ahí entre ellos estaba mi esposo, él les decía que él estaba convencido que el avivamiento iba a salir de Pachuca. Entonces, Dios el Padre tiene y ha tenido un propósito para la humanidad. Y yo creo que este pastor lo cree y sabe que es así, porque si no, no vendría del otro lado de la tierra hasta acá. Y a pesar de que el polideportivo no se llenó, él dijo: yo vengo para el próximo año porque tenemos que cumplir el propósito de Dios. Entonces Dios el Padre tiene y ha tenido un propósito para la humanidad. Lo mostró a través de la creación. Y Él dijo: y hagamos al hombre a imagen y semejanza. Lo mostró también en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quería al hombre a imagen y semejanza de Él y que Él tuviera una comunión permanente con el Padre. Pero el hombre, al caer en la tentación y en el pecado, se rompió esa comunión. Y entonces Él proveyó algo para que el mundo volviera a tener una reconciliación con Dios. Y eso fue la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y envió al Señor para que su propósito se siguiera cumpliendo. Y después el Señor asciende a los cielos y nos dice que no nos va a dejar solos, y entonces Él envía al Espíritu Santo para que Él siga haciendo la obra de santificación en su iglesia. Entonces los planes y los propósitos de Dios se siguen cumpliendo. Él quiere que todo esto que Él propuso lleve el fin de cumplir lo que Él quiere. Su trato con la humanidad, con las naciones, con las personas, con las iglesias,
van dirigidos a cumplir el propósito de Dios. Dios no hace nada en el mundo, no hace nada en una nación, no hace nada en una iglesia, no hace nada con una persona si Él no va a cumplir su propósito. Todo ya lo tiene perfectamente diseñado. Entonces, hermanos, esta es la razón por todo lo que nosotros hagamos de forma personal o como iglesia debe estar acorde con el propósito de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagas en tu vida de forma personal, que todos tenemos diversas actividades, pero todas deben estar de acuerdo al propósito de Dios, y todo lo que nosotros hagamos como iglesia tiene que estar de acuerdo al propósito de Dios. Y el propósito de Dios, hermanos, es eterno. El propósito de Dios no es momentáneo, porque nosotros a veces nos proponemos una cosa y solamente es por un tiempo y se acabó, ¿no? Hay quienes se propusieron ir al mundial, ¿o no? Hicieron lo imposible, juntaron durante tiempo, se endeudaron, sacaron los ahorros, yo qué sé, y están allá. Pero ¿cuánto tiempo les va a durar el propósito? Y ya, se acabó. Aunque hayan trabajado 5 o 6 años, o todos los que hayan querido, se acabó. Pero en Dios, en Cristo, los propósitos son eternos. Su propósito eterno es establecer el reino de los cielos en la tierra. Y el mensaje del Señor Jesucristo, cuando lo inicia, Él empieza a decir: y el reino de los cielos se ha acercado. Con eso empezó el mensaje. El Señor Jesucristo: el reino de los cielos se ha acercado. Y el propósito de Dios es que la iglesia establezca el reino de los cielos en la tierra. Ese es el fin de la iglesia. Y todo lo que tú haces y todo lo que la iglesia hace debe llevar el propósito que Dios quiere. Y si tú no estás haciendo eso, tú no estás sirviéndole a Dios, tú no le estás adorando. Porque si tú estás enfrascado en cómo vas a ganar más dinero, en cómo vas a tener otro título, en cómo vas a ser más reconocido, en cómo vas a ser más lo que quieras, solamente estás tratando con tus planes, con tus proyectos y tus propósitos, pero no estás dentro de los planes de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ir de acuerdo con el propósito de Dios y con su propósito eterno. ¿Te has preguntado si lo que estás haciendo en tu vida tiene un propósito eterno? Lo que estás haciendo ahorita, a lo que te dedicas, lo que haces y a lo que te has dedicado, ¿tiene un propósito eterno? ¿Te has preguntado eso? ¿Lo que nosotros hacemos como iglesia tiene un propósito eterno? Porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero no pueden llevar un propósito eterno. Lo que hace tu vida lleva un propósito eterno. Y eran interesantes las preguntas que tuvimos que contestar en el último cuestionario o en el penúltimo, ¿no? ¿Qué estás haciendo para Dios? En el libro del Éxodo, ¿qué estás haciendo para Él? ¿Cuál es tu declaración de fe y cuál era el manifiesto o el, ¿cómo le llaman? La declaración, ¿cuál es tu declaración? Declaración de la misión. Parte de lo que yo puse fue lo que yo le dije al Señor a los 18 años. Y yo he estado trabajando sobre eso. Claro que agregué algunas otras cosas más. Pero lo que haces en tu vida tiene un propósito eterno. Piénsalo bien. Si no es así, estamos mal.
Si lo que haces no tiene un propósito eterno, estamos mal. Si lo que hacemos como iglesia no tiene un propósito eterno, estamos mal. Y tenemos que recapacitar y reflexionar en nuestra vida. El propósito eterno de Dios representa para nosotros la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Porque esos propósitos de Dios, la voluntad de Dios, son las cosas que van a permanecer por la eternidad. Así es. Es lo que va a permanecer por la eternidad, mis amados. Queremos que nuestro trabajo personal y como iglesia permanezca para siempre. ¿Quieres que tu obra personal permanezca para siempre? ¿Quieres que la obra de la iglesia Manantial de Vida permanezca para siempre? Entonces hagamos la voluntad de Dios. Porque créeme que tus triunfos, tus títulos, tus logros, tus ingresos, tu todo no va a ser eterno. Y Dios no le va a dar ningún reconocimiento a eso. Al contrario, a lo mejor hasta te jala las orejas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios en la iglesia. Ahí mismo en Corintios 13, seguimos leyendo. Y voy a leer el 14, voy a leer otra vez, desde el 12. Y si sobre este fundamento alguno, ¿sobre qué fundamento? ¿El fundamento de qué? Cristo. Cristo. Cristo es el pan de vida. Y si es el pan de vida, ¿es qué? Es la palabra. Si sobre este fundamento, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, porque Él es el pan de vida y Él es la palabra viva y el verbo se hizo carne, si sobre este fundamento, dice la Biblia, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. No vas a perder la salvación. Y a lo mejor por eso no te importa, porque ya sos salvo. Pero no la perderás por eso, pero sí la puedes perder por otras cosas, porque la salvación sí se pierde. Entonces, tu obra va a ser pasada por fuego. Y aquí dice claramente que aquellas cosas que van a ser pasadas por fuego van a ser reveladas. Si tú pasas por el fuego al oro, a la plata y a las piedras preciosas, no sufren ningún daño. Al contrario, brillan más. Pero si ahorita le prendemos fuego a la madera, a la hoja y al heno, o a la hojarasca, ¿qué le va a suceder? Va a arder, se va a quemar y se va a convertir en cenizas. ¿Cuántos de nosotros nuestra obra va a ser pasada por el fuego y va a sufrir una gran pérdida? Porque Dios nos va a probar, mis amados hermanos. La obra será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo lo que hagas, Dios lo va a probar por fuego. Y si lo que estás haciendo no es eterno, perdóname, aunque hagas las cosas más brillantes y seas el más picudo en lo que hagas, tu obra va a ser quemada. La obra de cada uno se hará manifiesta.
Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios va a recompensar a aquellos que sus obras sean eternas. Y si no, Él sufrirá pérdida. Entonces, Dios ha llamado a todos los creyentes a trabajar en cualquier circunstancia en la que se encuentren. Y nos ha dado dones específicos para cumplir ese llamado. ¿En qué circunstancia te encuentras? ¿En escasez? ¿En enfermedad? ¿En falta de trabajo? ¿En problemas económicos? ¿En problemas emocionales? ¿En problemas con la familia? ¿Atacado por los jefes o por los compañeros de trabajo? ¿En qué circunstancia te encuentras? Dios ha llamado a todos los creyentes a trabajar en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Lleno de trabajo, abrumado de trabajo y no puedo hacer nada. Él espera que los usemos nuestros dones responsablemente para su propósito. Los dones espirituales y los dones naturales que tenemos. ¿En qué eres hábil? Yo quisiera poder usar las redes para el reino de los cielos. No he aprendido, no he podido. Y luego a veces cuando pido que me enseñen, no me enseñan. ¿En qué eres hábil? ¿Cuáles son tus talentos? Creo que uno de los dones, uno de los talentos que me dio a mí el Señor es la facilidad para hablar. Lo estoy usando porque eso es lo que Dios me dio. Dios me dio una voz fuerte, la uso. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Y cuáles son los dones espirituales que Dios te regaló también? ¿Los estás usando para el servicio de Dios? ¿Tienes el don de lenguas y oras por lo menos 1 hora al día en lenguas? Si tú oras en lenguas, tú no sabes lo que estás orando. ¿Qué tal que le estás haciendo una batalla y una guerra tremenda a Satanás y tú ni cuenta te das? ¿O permaneces todo el día? ¿Qué tal si te dio la interpretación de lenguas y no lo has descubierto, ni siquiera te has enterado? ¿Qué tal que te dio el don de milagros y no lo sabes? El don de sanidades, el don de liberación. ¿Qué dones te ha dado para tocar un instrumento? ¿Para cantar? ¿Para evangelizar? ¿Para congregar gente? ¿Para hacer relaciones? Miren, hay gente que tiene una facilidad para hacer amistad. Pero esa persona puede decir, sí, pero yo no evangelizo. Bueno, pues busca a alguien entre todos los hermanos que tenga esa capacidad y ese don para evangelizar o enseñar la palabra. Tú solamente haz amigos y congrégalos y lleva a quien sí. ¿A poco no estarías trabajando para la eternidad? Por supuesto, porque si tú no tienes esa capacidad, porque se te hacen bolas los textos y en vez de llamarlos a Cristo los corres, pero tienes la facilidad de hacer amigos, pues júntalos y busca a quien sí y llévalo. Porque a lo mejor quien sabe enseñarlo no tiene la facilidad para hacer amistad. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los talentos? ¿Los estás usando para la eternidad? ¿Estás trabajando en la circunstancia en la que te encuentres? Porque toda circunstancia en la cual nos movemos es buen pretexto para no hacer nada. ¿Sí o no? A mí me tocaba predicar hace 15 días, pero de verdad no podía yo dejar de toser. Ya me pasaba mañana, tarde y noche tosiendo, sin parar. Por eso la garganta toda la traigo lastimada. Por eso no vine, pero créanme que si hubiera estado como estoy ahorita, hubiera venido. Yo no tengo ningún problema, porque aunque me duela la cabeza, aunque me sienta mal, aunque ande con la presión baja, yo trabajo. Porque la circunstancia
cualquier cosa es un impedimento. Lo que sea. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué siempre tienen que regañar? ¿Saben por qué, hermanos? No los estoy regañando, pero ¿saben por qué ya les estoy hablando de esta manera? Porque ya el tiempo se está acabando. Y lo vemos porque se está cumpliendo la palabra. Y los pastores de Corea dijeron, es que tenemos prisa de hacer la obra de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos prisa, ya no podemos detenernos. Y créanme que no nada más son ellos, andan otros coreanos en todo el mundo, porque Dios los echó al mundo para hacer su obra. Y andan otros de otros lugares haciendo la obra del Señor porque el tiempo se está acabando. Y porque la iglesia no reacciona. Porque como no pasa nada aquí, pensamos que no pasa nada en el mundo. Dios nos ampare, hermanos, porque el día que nos persigan, yo no sé qué vamos a hacer. Y ya no tarda la persecución, también se los digo, ya no tarda. Y si no puedes venir al templo porque te duele una uña, ¿qué va a pasar cuando seas perseguido para muerte? Si no somos capaces de esforzarnos por un pequeño obstáculo y tropiezo, ¿qué va a suceder cuando venga la persecución? ¿Vas a negar a Jesús para vivir la vida bien? ¿Qué va a pasar, mis amados? ¿Qué va a pasar? Créanme que a mí Dios me ha estado inquietando y no me deja en paz y me da vuelta la cabeza, y yo siento en el espíritu las cosas que Dios quiere que la iglesia haga y despierte. No sé si me entiendan, tal vez no lo entiendan, pero es un duro Dios en mi corazón, Dios en mi espíritu, Dios en mi cerebro, y ahí. En el primer mensaje del pastor, ¿cómo se llama? Kidoli, el día viernes. En el primer mensaje que él dio, cuando estábamos orando, yo le decía al Señor, ya no puedo más. Ya estoy cansada. Ya estoy harta de lo mismo. ¿Hasta cuándo? Y hay veces que hemos querido dejar manantial de vida para irnos a otro lugar. Mi esposo lo ha mencionado alguna vez, pero hemos estado ahora en estos meses platicando. Si la iglesia no quiere trabajar, miren, una pastora se fue a Estados Unidos y llegó, me dijo primero a mí, platicó muchas cosas, después de un tiempo platicó, le dio a conocer algunas cosas a mi esposo, pero me decía, Edith, allá hay una necesidad de pastores impresionante y los hermanos se mueven. Y allá las avenidas, no es aquí una calle como esto, ¿no? Allá para que camines son kilómetros para que te encuentres otra parada. Y luego ilegales se arriesgan a salir. Dice, hay una necesidad impresionante de pastores. Y la iglesia está esperando que lleguen pastores. Y yo decía, vámonos a Estados Unidos. Vámonos, allá quieren. Allá hay ovejas. Vean cuántos hermanos ausentes. Y de verdad que es algo que también nos está moviendo en el corazón a mi esposo y a mí. No haríamos falta, hermanos, no haríamos falta. Y perdón, esto no lo tendrán en
mensaje lo estoy sacando de mi corazón y a lo mejor Dios está llevándome a que yo diga esto. O mi carne, no lo sé. Pero lo estoy diciendo, algo que ustedes no sabían. Estamos aquí para hacer buenas obras que sean perdurables en la eternidad. Si tú salvas almas, ellos perdurarán por la eternidad. Hacer la voluntad de Dios es edificar en oro, plata y piedras preciosas. Esto será eterno, será probado por fuego y permanecerá. La madera, el heno y la hojarasca, al ser probadas por fuego, serán consumidas. No aprueban el juicio de Dios, no aprueban su voluntad. Hacer lo que tú quieres, lo que mejor te parezca, es hacer tu voluntad, tu deseo, tus propósitos y no los de Dios. Estas obras no se hicieron con la intención de dar gloria a Dios. Todo lo que tú hagas no se hace con la intención de dar gloria a Dios. Se hicieron con el fin de obtener un beneficio propio. El oro, la plata y las piedras preciosas son obras eternas. Estas se hacen con la fuerza de Dios, con su Espíritu Santo, con el fin de glorificar a Cristo. El día del juicio del Señor tomará en cuenta los dones y capacidades que nos ha entregado para hacer luz en la tierra. Cada cosa que hagamos, por muy pequeña que parezca, Dios la va a tomar en cuenta. Por eso debemos de entregarnos por completo en su servicio y en su voluntad. Porque el Señor dice que hasta por un vaso de agua que nosotros demos, vamos a tener recompensa. O sea, si te pone las cosas más simples y más sencillas que Dios las va a tomar en cuenta, ¿qué no tomará en cuenta el Señor, hermanos? Debemos de entregarnos a Dios por completo en su servicio y en su voluntad, y debe de ser para la gloria del Señor. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses 3:23. Así es que cada cosa que tú haces, si tú lo haces para los hombres, aunque hagas cosas supuestamente para Dios, Dios no las va a tomar en cuenta. Porque las tienes que hacer como para Dios. Todo lo que hagas lo tienes que hacer como para Dios. Así que procuremos acumular tesoros espirituales que sean eternos, los cuales cuando sean pasados por el fuego salgan más brillantes y relucientes, recordando que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que un día hemos de cosechar lo que sembramos. Corintios 3:14, allí dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vamos a ser recompensados. Entonces Dios quiere que hagamos, ¿qué quiere que hagamos? Quiere que nos levantemos y quiere que nos sentemos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, miras las cosas como Cristo las ve. Y quieres hacer lo que Dios quiere que hagas. Dice en la Escritura que lo que atemos en el cielo, ¿qué va a pasar? Será atado en la tierra. Lo que desatemos en los cielos o desatemos en la tierra será atado en los cielos. Y si me confundí del versículo, bueno, los que se lo saben bien entiendan. Dios quiere que estemos juntados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí podemos ver con claridad y podemos tener una verdadera visión del propósito eterno de Dios. Ahí nos daremos cuenta que cada uno de nosotros
tiene un lugar diseñado y destinado por Dios. Porque aquí en la tierra no te das cuenta que tú tienes un lugar destinado y diseñado por Dios. Aquí tú piensas que tú fuiste llamado a ese trabajo, a ese empleo, a esa empresa, a esos logros, a esos diplomas, a todo tú. Porque tú estás en este nivel terrenal y piensas que fuiste llamado para eso. Pero cuando te sientes en los cielos vas a ver que tu llamado no es ese. Que tu llamado es para muchas cosas. Es para más. Todo ha sido hecho para la realización final de su propósito divino. Dios quiere que se cumpla al pie de la letra su palabra y se va a cumplir, hermanos. Amén. Con nosotros o sin nosotros. Así es. Dios lo va a hacer. Cuando vemos ese propósito único, yo veo que soy ese elemento único para Dios. Tú eres único para Dios. Eres único. Dios no va a hacer con alguien lo que va a hacer contigo. Y Dios no va a usar a otro para lo que va a usarte a ti. Eres único. Y las cosas únicas están especialmente apartadas para ti, porque tú eres único. Yo no puedo hacer lo que Dios le va a decir a Eric que haga. Y Eric no va a poder hacer lo que Dios a mí me dijo que haga. Porque Él es único y el plan de Dios de Eric es único. Y a Él lo va a llevar con la gente que Él quiere. Y a mí me va a llevar con la gente que Él quiere. Pero si Eric no quiere hacer nada, Dios va a buscar a otro. Y va a mover el plan, pero lo va a hacer. ¿Sí me entienden? Nacimos para ese propósito, hermanos. ¿Por qué crees que Dios te salvó? Sí, te salvó para que tengas vida eterna, pero Dios te salvó porque nosotros somos el instrumento de Dios en sus manos. La Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Y somos un cuerpo bien concertado por las coyunturas, los huesos, los tejidos, los ligamentos, todo eso somos. Y el cuerpo es el que ejecuta y la cabeza es la que piensa lo que el cuerpo va a ejecutar. Cristo es la cabeza y nosotros tenemos que ejecutar la voluntad de Dios. No podemos ya detenernos. Se está por acabar un año. Y yo les pregunto, ¿están satisfechos con la obra que hicieron en este año? ¿Con la obra eterna para Dios? ¿Están satisfechos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual el próximo año? ¿Vamos a seguir iguales? Hay que trabajar para la obra eterna de Dios. Despójate del peso que te asedia y corre la carrera. Dice el Señor que nos despojemos de lo que nos asedia, de lo que nos estorba, de lo que nos impide. ¿Qué te impide, hermano? Despójate ya de eso. No nos van a construir un monumento por hacer lo que hacemos usted. Dice la Escritura que la obra de los hombres fenece y nadie tiene memoria de eso. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a hacer la obra eterna? ¿O vas a seguir igual? Y yo que tú empezaba hoy mismo, no hasta el 2023. Empezaba hoy mismo. Yo en lenguas me pongo a orar en lenguas 1 hora, 2 horas, 3 horas y abro los cielos. Interpreto en lenguas. Pues cuando esté hablando en lenguas en la iglesia interpreto lo que se dice. Tengo una guitarra, no me cuesta pararme en una parada y estar cantando el mensaje de salvación. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer?
hay 1000 cosas para hacer, pero que sea algo eterno. ¿Nos vamos a quedar igual? Yo no me voy a quedar igual. Y yo no me voy a quedar en un pueblo donde no quiere hacer nada, hermanos. De verdad, yo no. Ya fueron 30 y tantos años. A mí Dios me dijo 10 congregaciones. Llevo 2. Por los que no lo sepan, levanté Chavarría y levanté Tizayuca. Y envié a la hermana Tere a Tlanchinón y respaldé lo que hacía. Me faltan 7. Me faltan 7. Y con Chavarría empecé la obra con 3 personas que creyeron la visión y me siguieron y oraron juntamente conmigo por meses. Y cuando dijimos vamos y abrimos, abrimos. Sin dinero, sin dinero. Yo cómo iba a rentar un lugar sin un peso. Pero cuando tú haces lo que Dios dice, Dios te respalda y el dinero fluyó. Y pudimos tener lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Otro año igual no, mis hermanos. Otro año más no. Tendrán que venir del otro lado del mundo a decirnos que el avivamiento va a salir de Pachuca cuando yo aquí lo dije, guiada por el Espíritu Santo hace 18 años. ¿Cuántos dijimos? ¿Eran adolescentes ustedes? 15, 16 años. Tiene que venir desde allá. Cuando aquí se dijo hace 16 años que el avivamiento iba a salir de Pachuca y nadie lo creyó, que de aquí iban a salir misioneros al mundo y nadie lo creyó, y que los coreanos dicen que México va a enviar misioneros al mundo y Dios dijo de manantial van a salir para el mundo y nadie lo creyó. Yo ya no puedo con eso. ¿Sí me comprende lo que yo siento? Que nadie me crea. Yo sé lo que sintió Jeremías. Yo sé lo que sintieron los profetas. Que dices una palabra y nadie te hace caso. Sé lo que es eso. Y que tienen que venir otras personas y que te lo digan y tú medio lo crees. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren marchar como iglesia, como pueblo? Sí. ¿Quieren que vayamos delante y ustedes atrás siguiéndonos, marchando como iglesia, como pueblo? Díganos de una vez. Yo todavía le estaba diciendo a mi esposo, ¿a dónde nos vamos? No haríamos falta aquí, se los aseguro. ¿Quieren? Y Dios no necesita multitudes, necesita quienes quieran de corazón y sean fieles a la obra. Fidelidad, 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 obediencia. Adoración es obediencia. Alabanza es obediencia. Adoración es obediencia. Si tú no pudieras cantar, no supieras cantar y le obedeces, tú estás elevando olor fragante y adoración al trono de los cielos. Y si tú cantaras muy bonito pero eres desobediente, no hay adoración para Dios. ¿Sí?
¿Qué vamos a hacer? Se está acabando el año. ¿Cuántos quieren tomar la voluntad de Dios para esta iglesia? Pónganse de pie los que quieren tomar la voluntad de Dios para esta iglesia y pasen aquí al frente. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas. Les saludo y les invito al mismo tiempo que se suscriban al canal de Iglesia Cristiana Manantial de Vida, de tal manera que ustedes estén recibiendo el mensaje de vida eterna. Dios les bendiga. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento